En el año 1976, Argentina vivió un quiebre, pero uno que iba mucho más allá de un simple cambio de gobierno. Fue en realidad el comienzo de un proyecto muy radical que buscaba rediseñar la nación desde sus cimientos. Vamos a analizar este periodo, de 1976 a 1983, para entender un plan que tenía dos facetas que no se pueden separar: la represión más dura y una transformación económica total. Ok, arranquemos con esto. Con estas palabras, el mismísimo líder de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, justificaba la toma del poder. Esta frase nos mete de lleno en la narrativa que construyó el régimen, el que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Fíjense que no se presentaban como una dictadura más, sino como casi una misión, una tarea fundacional que era inevitable. A ver, para entender cómo un golpe de Estado pudo llegar a presentarse como una especie de solución, es clave, es fundamental, que miremos el contexto. A mediados de los 70, Argentina era un verdadero hervidero de conflictos sociales, políticos y económicos que estaban llevando al país a un punto de no retorno. Lo que vemos acá es una aceleración brutal hacia el colapso. En 1974, el Navarrazo en Córdoba fue como un adelanto, ¿no? Un ensayo de cómo se podía sacar a un gobierno provincial por la fuerza. Para 1975, la violencia de grupos paramilitares como la AAA ya era sistemática. O sea, el Estado había perdido por completo el control. Con los sindicatos en retirada y los partidos políticos sin saber qué hacer, el golpe del 24 de marzo se encontró con una sociedad paralizada, donde una parte lo pedía y la gran mayoría, lo aceptó con resignación. Entonces, el punto central es este: el régimen construyó toda su legitimidad sobre la idea de un país al borde de la anarquía. Los comunicados oficiales no paraban de hablar de un vacío de poder, de que el gobierno de Isabel Perón era incapaz de manejar la crisis y, sobre todo, de la necesidad de terminar con la subversión. Se mostraron a sí mismos como los únicos que podían restaurar el orden y esos valores que, según ellos, se habían perdido. Y ahora sí, vamos al núcleo de este análisis. La dictadura no fue solamente tomar el poder por la fuerza. Para nada. Fue un proyecto de refundación nacional con dos partes que, insisto, no se pueden entender una sin la otra. Por un lado, la represión violenta. Por el otro, una reestructuración económica radical. Esta comparación ilustra a la perfección el cambio que buscaban. Lo que querían era demoler esa Argentina que se había construido después de la guerra. Una Argentina basada en la industria nacional, con un Estado presente y sindicatos muy fuertes. ¿El objetivo? Crear una sociedad completamente nueva, individualista, donde el ciudadano modelo ya no era el trabajador movilizado, sino el ahorrista, y donde el mercado, y no el Estado, fuera el que mandara. Era una transformación económica, claro, pero también profundamente política y cultural. Pero, a ver, ¿cómo se imponía esta nueva Argentina? Para lograr un cambio pero tan profundo en una sociedad que estaba muy movilizada, se necesitaba una herramienta contundente. Y esa herramienta fue el terrorismo de Estado. La violencia no fue un exceso del régimen, fue el método, el plan diseñado para alcanzar sus objetivos. Es importantísimo definir bien este concepto. No estamos hablando de violencia al azar, no. Hablamos de una política pensada y ejecutada desde lo más alto del poder. El Estado usó toda su maquinaria, las Fuerzas Armadas, la policía, la inteligencia, no para proteger a la gente, sino para aterrorizarla, para disciplinarla. Lo que realmente pone la piel de gallina de esto es la metodología. Era un sistema casi industrial, un circuito perfectamente planificado. El secuestro borraba cualquier registro legal de la detención. Los centros clandestinos eran como agujeros negros del Estado. La tortura era la norma, no la excepción. Y la desaparición forzada fue su creación más perversa. Al no haber cuerpo, no había delito que investigar, y las familias quedaban atrapadas en una búsqueda que no terminaba nunca. 30.000. Este número, aunque es una estimación, nos habla de la dimensión humana de esta tragedia. Es que detrás de esa cifra hay estudiantes, obreros, profesionales, artistas. Es toda una generación que fue diezmada simplemente para poder imponer un proyecto. Y ojo, la represión no fue solo física, también fue cultural. La famosa quema de libros en Córdoba, donde un militar dijo que destruían material pernicioso para el intelecto, es el símbolo perfecto.
es el intento de borrar del mapa cualquier idea que se opusiera al nuevo orden. Había que silenciar los cuerpos, sí, pero también las ideas que le daban vida a esa vieja Argentina. Y acá es donde conectamos las dos caras del proyecto. Todo ese aparato de terror tenía un objetivo final: callar a la sociedad para poder implementar, sin que nadie se opusiera, esa transformación económica radical. Esta cita de Ricardo Sin, que fue uno de los cerebros económicos del régimen, captura la esencia del cambio de mentalidad que estaban buscando. La idea era muy clara: reemplazar los valores colectivistas de solidaridad social por una ética individualista donde la ganancia de las empresas dejara de ser mal vista y se convirtiera en el gran motor de la sociedad. Acá están los pilares del plan de Martínez de Oz. Miren, la reforma financiera del 77 fue el corazón de todo. Hizo que fuera mucho más rentable poner la plata a especular que a producir algo. La apertura económica, por su parte, dejó a la industria nacional totalmente expuesta a una competencia imposible de ganar. Y la tablita, ese sistema de devaluación anunciada, terminó de darle el golpe de gracia. Al atrasar el dólar, generó el famoso DM2 de los viajes al exterior, mientras acá, en el país, las fábricas cerraban una tras otra. Lo interesante de esto es que nos revela que el plan económico era en el fondo un proyecto de ingeniería social. Lo que se buscaba era crear un nuevo tipo de argentino, el Homo economicus, o sea, un sujeto que tomara todas sus decisiones basándose únicamente en el cálculo personal, sin pensar en lo colectivo. Un consumidor, no un ciudadano con conciencia política. Y finalmente llegamos al legado. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de este proyecto que se impuso a sangre y fuego? Bueno, el resultado fue una sociedad profundamente transformada, para mal. Esta tabla resume muy bien la herencia de la dictadura. Y no fue solo económica, fue también social. La desindustrialización no solo cerró fábricas, pulverizó comunidades enteras que vivían de eso. La riqueza se concentró como nunca, creando una nueva élite financiera. La desigualdad, que era relativamente baja, se disparó y partió a la sociedad, y la deuda externa, bueno, se multiplicó, dejando una hipoteca que condicionó a los gobiernos democráticos por décadas. Pero más allá de los números fríos, el impacto más hondo fue en el tejido social. La dictadura cumplió su objetivo de atomizar a la sociedad, de romper esos lazos de solidaridad que unían a los trabajadores, a los sectores medios. Nos dejó una sociedad mucho más individualista, más desigual y con heridas que todavía hoy tardan en sanar. Y esto nos lleva de nuevo a la idea central. El terror y la economía no fueron dos cosas separadas, no, fueron las dos caras de la misma moneda. Es que no se puede entender la represión sin el proyecto económico que querían imponer, y es imposible entender ese proyecto económico sin la represión brutal que le tuvo que abrir el camino. Para cerrar, este análisis nos deja con una pregunta que va más allá del caso argentino. Nos obliga a pensar, a reflexionar sobre la relación que existe entre los modelos económicos y los métodos que se usan para ponerlos en práctica. Y nos pregunta si es posible, o siquiera ético, analizar los primeros sin tener en cuenta los segundos.